Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema que se me ha dado es carcinoma gástrico localmente avanzado de células en medio de sello, neoadyuvancia o cirugía primaria. Para esta oportunidad voy a ir de lo más básico hasta lo más específico. Voy a comenzar con la definición de carcinoma gástrico. Bueno, carcinoma gástrico es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio, específicamente en el epitelio de la mucosa gástrica. Recordar que el epitelio de la mucosa gástrica es un epitelio cilíndrico mucosecretor. Mucosecretor de dato importante que voy a mencionar más adelante. Bueno, la neoplasia se origina en el epitelio y va invadiendo en profundidad de manera progresiva, de manera vertical, toda la pared gástrica. Y en su camino puede dar metástasis ganglionar o a distancia. Ahora, el epitelio puede ser un epitelio de revestimiento, ¿no?, que cubre con moco, protege de la acidez. Cuando ocurre el carcinoma acá, se denomina carcinoma secas, pero cuando ocurre en el epitelio glandular, ahí ya se denomina adenocarcinoma, se agrega simplemente el prefijo adeno. En cuanto a la epidemiología, va a ser importante recordar que a nivel mundial, según los datos del Globocan del 2022, el carcinoma gástrico representa el quinto lugar, y en cuanto a mortalidad, es el quinto cáncer que produce más mortalidad. Cuando lo estratificamos por sexo, vemos que es cuarto en varones y sexto en mujeres a nivel mundial. Eso es en incidencia. Y en cuanto a mortalidad a nivel mundial, él es representa el cuarto lugar de mortalidad en los varones y sexto en las mujeres, casi similar a la incidencia. Ya hablando de Perú y también estratificándolo por sexo, en varones el carcinoma gástrico ocupa el segundo lugar en incidencia luego de próstata, pero en cuanto a mortalidad es el cáncer que más mata a los pacientes y después sigue de próstata, ¿no? Primera causa de mortalidad en varones en el Perú. En la mujer, los datos tampoco se quedan atrás y es fácil de recordar. Tercero en incidencia, luego de mama, luego de cuello uterino, y tercero de mortalidad, luego de cáncer de cuello uterino, luego de mama. Tercero en mujeres en mortalidad. Ya yéndonos a la parte de nuestra región, según los datos de base poblacional del región metropolitano, en cuanto a la incidencia a los casos nuevos, aquí en nuestra región representa el segundo lugar en varones y tercero en mujeres. Y en cuanto a mortalidad, es tanto para los varones como para las mujeres representa la segunda causa de muerte. Entonces, ya definimos carcinoma gástrico y hemos visto la epidemiología, y el propósito de la epidemiología es que representa pues el carcinoma gástrico un grave problema de salud pública, el cual debe tomarse con bastante seriedad, ¿no? No estamos hablando de un cáncer que sencillamente es esporádico, se da a un grupo poblacional pequeño, es bastante amplio. Y si ya para finalizar la parte de la epidemiología, a nivel mundial, el Perú tiene, entre comillas, el honroso lugar de ser el 10º lugar entre los países con mayor incidencia de carcinoma gástrico. Y en mortalidad somos el 14º lugar entre los países con mayor mortalidad por cáncer de estómago. O sea, por favor, hay que tomar en cuenta estos datos. Ahora, dentro de los carcinomas gástricos podemos encontrar cánceres localmente avanzados, y ese es el propósito de la exposición, porque la mayor parte de nuestros pacientes vienen con cáncer gástrico localmente avanzado. Pero, ¿qué quiere decir cáncer gástrico localmente avanzado? Bueno, ya vimos que el carcinoma es aquel cáncer gástrico que se origina en el epitelio de la mucosa gástrica, y si llega hasta la profundidad de la submucosa, estamos hablando de un carcinoma gástrico precoz, o en inglés denominado early cancer. Pero si hay un compromiso a lo mejor la propia adelante, ya estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Entonces, precoz y avanzado, creo que es bastante fácil recordar, independientemente de la metástasis celular o no. Pero hay algunas definiciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el grupo italiano de Pacelli se refiere a los carcinomas localmente avanzados como aquellos cánceres de por sí que ya son avanzados, pero que se infiltran o se adhieren a órganos y estructuras adyacentes.
Es decir, estamos hablando de una categoría T4B, ¿no? En el peor de los casos, o simplemente se adhiere, con o sin afectación de los ganglios linfáticos. Obviamente no debe tener metástasis de distancia porque ya entra ya en la categoría de diseminado. Inclusive el grupo español, ¿no? Señala así, carcinoma gástrico avanzado de muscular propia hacia adelante, llámese subserosa y localmente avanzado, cuando ya no es una cirrosis expuesta, sino una cirrosis infiltrante. Entonces esto puede dar lugar a confusión si no hablamos el mismo idioma. Para tal fin, la última JCC ya lo definió que un cáncer gástrico localmente avanzado o loco regional es aquel cáncer que compromete de la muscular propia hacia adelante, ya sea que puede ser cirrosis infiltrante, haya o no presencia de metástasis ganglionar, y obviamente no debe haber metástasis a distancia, porque ya estaríamos hablando de una etapa clínica muy avanzada o diseminada en este caso. Y así, algunos autores ya están colocando que la adenocarcinoma gástrico localmente avanzado es aquella enfermedad que clínicamente hay un compromiso T2, es decir, con la propia y más allá de esta, con o sin un compromiso ganglionar confirmado. Entonces, un cáncer gástrico localmente avanzado, sencillamente, para terminar la idea, es aquel que compromete la mucosa propia hacia adelante y puede o no infiltrar estructuras adyacentes y puede haber o no metástasis ganglionar en ausencia de metástasis a distancia. Entonces, ya claro ese punto, vamos a hablar precisamente de este tipo histológico, ¿no? De carcinoma gástrico que nos trae a colación la presentación, que son las células en el sello. Recordad que en el año 65, 1965, Lauren y Harvey ya la habían clasificado al carcinoma gástrico en tipo intestinal y tipo difuso, ¿no? Y dentro del difuso estaban las famosas células en medio del sello, es decir, células poco cohesivas que tienen abundante moco en su citoplasma y con el núcleo de manera excéntrica, de ahí su característica de anillo de sello, ¿no? Y este es el esquema clásico que nos hacían estudiar desde pregrado y que inclusive la educación Lawrence continúa hasta la actualidad, ¿no? En la cual, por ejemplo, el tipo difuso donde están las famosas células en nivel de sello era un cáncer que se daba en zonas endémicas, se daba en pacientes más jóvenes, o sea, biológicamente es más activo, se presentaba con mayor frecuencia, se presenta con mayor frecuencia en mujeres, por lo que por ahí algunos autores postulan que eso es una teoría hormonal, se da más en el tercio superior y medio del estómago, o sea, al fondo del cuerpo. La forma macroscópica o Borman de presentación es un 3-4 de efecto infiltrativo, no está relacionado con la dieta y el Helicobacter pylori, no tiene lesiones precursoras malignas histológicamente. Por su infiltración fácilmente llega al peritoneo, puede producir más carcinomatosis y por ende es de peor pronóstico en comparación al tipo intestinal. Entonces existen varias clasificaciones para los carcinomas pobremente cohesivos y células a nivel sello, ¿no? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se considera que una lámina tiene células en el sello, cuando más del 50% de la muestra la tiene, pero hay otros autores que están postulando que debe ser más del 90% de las células en el sello, y un carcinoma pobremente cohesivo puede ser menos del 10% de células en el sello y no tenerla en toda su totalidad de la muestra. Teniendo esta definición, entonces tenemos un paciente que tiene carcinoma gástrico avanzado, localmente avanzado, y que la histología nos dice que tiene células en el sello. Entonces, ¿qué tratamiento podemos dar a este paciente de primera intención? Y acá ya viene la parte gruesa de la exposición, ¿no? La duda que nos tiene. Vamos a cirugía primaria, va a vasectomía total o subtotal con linfectomía de 2 o va a neoadjuvancia. Entonces, este es el esquema que por ahí mencionaba en broma, que por ejemplo, dicen que los cirujanos somos el lado oscuro porque queremos operar a un paciente con cáncer gástrico globalmente avanzado y quizás no le damos posibilidad de cura porque puede quedar enfermedad no R0, o sea, sin márgenes negativos, por así decirlo. Y por eso la neoadjuvancia representaría pues el estándar de tratamiento. Pero ¿qué nos dicen? ¿Y por qué queremos hacer esta disquisición? Porque muchos de los trabajos que nos llegan de neoadjuvancia es pacientes con carcinoma gástrico localmente avanzado, pero no hacen esa acotación, no hacen esa distinción. Oye, pero si es células en el sello, lo deberíamos dar. Y esto es importante porque se ha observado que el comportamiento biológico de las células en el sello es bastante diferente a otro tipo de células. En estadios avanzados de cáncer, nosotros vemos que se asocia a un peor pronóstico.
Entonces algunos autores dicen, bueno, la estrategia debe ser multimodal y dentro de esto es la quimioterapia neoadyuvante para poder mejorar esos resultados. Si me llega un paciente con carcinoma gástrico localmente avanzado, la idea de darle quimioterapia es eliminar todo el foco macroscópico, microscópico, perdón, de lesiones metastásicas, o sea, eliminar lo que quizás puede haber de enfermedad sistémica microscópica y hacer un downstaging, es decir, un reducir el estadio de la enfermedad para que podamos entrar a operar y darle un margen de seguridad, una recesión RCR. Las guías, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dicen las guías de National Cancer Center? Perdón, NCCN, ¿no? Estas guías son del año 2024, recientes, y nos dicen lo siguiente, ¿no? Que todo paciente, a partir de T2 de la muscular propia hacia adelante, independientemente de si hay o no compromiso ganglionar, puede ir a cirugía, pero pone como categoría uno que debería ir primero a quimioterapia perioperatoria y hacer el esquema FLOT, ¿no? En algunos pacientes lo pueden considerar otras terapias con inhibidores de los puntos de contacto inmune, ¿no? Que tiene que ver con instalar microsatelital, pero no es la idea. La idea es ver si, independientemente de cuál de los dos va, tenemos la quimioterapia sola, tenemos la quimioradiación preoperatoria, aunque sea una categoría 2B, y quizás terapia biológica contra la cirugía, a partir de muscular propia hacia adelante o sea un T2. Y el esquema que recomiendan es darle el esquema FLOT, según esta categoría 1 de recomendación. Y el grupo europeo del ESMO también dice lo mismo, ¿no? Ellos dicen que si tenemos un paciente con cáncer gástrico localmente avanzado, o en este caso tener un cáncer localmente avanzado, estaría en esta categoría, por ejemplo, que sería un T2 para adelante. No hablaríamos de un cáncer de estadio 1A, porque es un cáncer gástrico precoz. Estoy hablando de este grupo de pacientes, que es la idea de la presentación. Entonces, si yo tengo un paciente con cáncer gástrico avanzado, localmente avanzado, o sea, aquí para adelante, si tiene o no ganglios, obviamente no debe tener metástasis, el tratamiento debe ser multimodal. Y proponen dos cosas. Puede ir a quimioterapia preoperatoria con un grado de recomendación alto, 1A, o dependiendo que no va a quimioterapia preoperatoria, quizás por una emergencia quirúrgica o por este eje que quizás sea 1B, más precoz podría ir a una cirugía. Pero en tal caso, recomienda con un grado de 1A hacerle un tratamiento preoperatorio, neoadyuvante, y después la cirugía. Y utilizan el mismo esquema o emplean el mismo esquema que emplea la NCCN, o sea, darle FLOT, fluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino y docetaxel, para aquellos que pueden tolerar este triple tratamiento, porque la verdad es un tratamiento bastante tóxico. Y aquellos que no lo toleren, eso ya lo verán los oncólogos médicos, darle fluoroprimidina más cisplatino, oxaliplatino. Entonces, tenemos que el NCCN de Estados Unidos y las guías europeas del ESMO consideran darle como recomendación, categoría 1 en ambos casos, el esquema FLOT. Pero si ustedes analizan el esquema FLOT del año 2019, ellos dicen que sí ven mejora en carcinomas gástricos localmente avanzados, pero no hace la disquisición exacta. Y cuando se observa en el análisis de subgrupos, si hay alguna diferencia con la sobrevida, ¿no?, en este grupo de pacientes, sencillamente observan que no existe diferencia entre si es intestinal o difuso. O sea, puede funcionar muy bien, pero al agrupar los carcinomas gástricos localmente avanzados, ahí están incluyendo el intestinal, difuso y mixto, y les va bien, ¿no? Entre darle cirugía y darle quimioterapia neoadyuvante, les va bien a aquellos que le dan quimioterapia neoadyuvante. El asunto está cuando hacemos esta disquisición, esta diferenciación y no observamos ninguna diferencia. Por lo que no podemos concluir, pues, que realmente haya una diferencia estadísticamente significativa. De manera global, no mostró resultados significativos. Entonces se entra a tallar otras guías, en este caso del Asia, o las guías asiáticas. Empecemos por la japonesa, luego seguiremos por la coreana y luego por la china. ¿Qué dice la última guía de japonesa de cáncer gástrico del 2021? Aquí, precisamente, primero identificamos cuáles son los carcinomas gástricos localmente avanzados. Acá está este grupito de acá, los carcinomas avanzados. Entonces, independientemente si, bueno, no debe haber metástasis a distancia, si no estaría en este grupo, obviamente. ¿Qué le hacemos? ¿Cirugía o neoadyuvancia? Aquí es que ellos autores dicen si tenemos un bulky N, o sea, un compromiso ganglionar voluminoso,
Si es así, le consideramos quimioterapia neoadyuvante, inclusive con decisión ganglionar aórtica. Pero si no, le hacemos una cirugía de primera intención, o sea, una gastrectomía, que puede ser su total o total dependiendo de la ubicación de dos. Pero la gran pregunta es que ellos ponen la interrogante. ¿A qué le llama enfermedad Pulki? Que ya luego lo veremos más adelante. Y la quimioterapia neoadyuvante que ellos emplean es el S1. Quimioterapia, que valga la pena aclarar, no está aprobada o no se está utilizando en el Perú. Implica una terapia triple, con Tegafur, que es un profármaco, una prodroga, en la cual de manera oral se ingiere, se absorbe y en el hígado se convierte finalmente en fluorouracil. La otra quimioterapia, porque dije que eran tres, Tegafur es una, la otra es el Gimeracil, que es un inhibidor de la dihidropirimidina deshidrogenasa que evita la degradación de fluorouracil. Y el otro esquema es el Oteracil, el que ya a nivel trato gastrointestinal inhibe la fosforilación del fluorouracilo en el trato gástrico y evita su efecto citotóxico. Sin embargo, estos autores señalan que a pesar que este esquema se utiliza para cuando tenemos carcinoma avanzado, T2, T4 para adelante, cuando hay enfermedad ganglionar voluminosa, ¿no? No ha demostrado superioridad cuando tenemos un carcinoma gástrico escirro, o sea, de tipo infiltrante. Si bien no menciona células en el sello, pero se entiende que un Gorman 4 de crecimiento infiltrante, un cirro, que es muy rico en tejido conectivo y tiene mal pronóstico, se trata de una célula de nivel sello. No lo ha demostrado y así lo contemplará aquí. Bueno, entonces, ¿a qué le llaman N voluminoso? Hemos tratado de ubicar a qué le llamaban. Bueno, ellos consideran que la Bulky N, enfermedad ganglionar voluminosa, se define que al menos debe haber tres ganglios linfáticos de segundo nivel que miden mayor o igual a 1,5 centímetros, o sea, son ganglios no perigástricos. O una masa voluminosa que mide mayor o igual a 3 centímetros y que consiste de dos o más ganglios linfáticos de segundo nivel, ¿no? ¿Qué dicen los coreanos? Los coreanos van más allá. Perdón. Los coreanos en su guía del 2022, recordar que la japonesa es 2021 y esta es 2022, dice que los pacientes por cáncer gástrico localmente avanzado resecable, ¿no? Recomiendan la quimioterapia perioperatoria. Se puede considerar para esos cánceres, pero la pregunta es, ¿pero están incluyendo las células en el sello? No hacen la diferenciación. Que particularmente para mí es muy importante esa diferenciación, como más adelante lo voy a explicar. Y este es el flujograma que ellos emplean. Si tengo un cáncer gástrico de muscular propia hacia adelante, un avanzado, localmente avanzado, con ganglios, por ejemplo, yo le doy quimioterapia neoadyuvante, ¿no? La quimioradiación no ha demostrado pues, una prueba convincente que pueda reemplazar este tratamiento, por eso está con interrogante. ¿Y en qué se basaron los coreanos para decir, recuerden que no están haciendo la división? Bueno, tenemos pacientes con T2, T3 con cambios positivos o simplemente un compromiso de la serosa. A un grupo le damos el esquema de docetaxel o ceriplatino y a otro le hace, y con ese uno y le damos gastrectomía de dos al otro grupo y vemos la diferencia. ¿Qué observan? Bueno, ellos observan que en la sobrevida libre de progresión, ¿no? Hay los pacientes van mucho mejor con el siguiente esquema, con la neoadyuvancia, comparado con cirugía más adyuvancia, ¿no? ¿No? Entonces encontramos que aquí ellos al menos se encuentran esa diferencia con una medida de seguimiento de 38,6. Inclusive la quimioterapia neoadyuvante condujo a una alta tasa de recesión completa, o sea, me asegura una cirugía R0, 95 frente a 84, pero en el análisis de esos grupos, cuando lo dividen por intestinal y difuso o más mixto, acá emplea difuso más mixto, de manera global, de acuerdo al subgrupo de clasificación del Laure, sí encuentra un 30% de ventaja en la sobrevida. Pero si ustedes observan este forest plot, cuando se trata de ver si en el difuso o no hay o no mejor tratamiento con la quimioterapia neoadyuvante, no hay diferencia. Entonces caen en lo mismo de decir, el esquema de quimioterapia neoadyuvante funciona mucho mejor en carcinoma gástrico localmente avanzado, pero al momento de hacer el análisis de sus grupos, no encuentran diferencia. Entonces, ese es mi, digamos, no diré mi queja, pero diré que será la observación que hay que hacer, porque estamos viendo que en ese subgrupo específico de pacientes, la quimioterapia como que puede funcionar como que no, nosotros creemos que no, ya lo vamos a ver más adelante, ya claro, me está diciendo más adelante, pero bueno.
¿Y qué dice la guía china? Ya. La guía china es una guía que dice, si yo tengo cáncer gástrico localmente avanzado, estoy acá, ¿no? T1, T2, porque ya estamos hablando de cáncer gástrico avanzado a partir de T2. La mejor opción es la gastrectomía, según la evidencia 1A. Y si estoy acá en este grupo que ya va subserosa, o sea, ya recontra, entre comillas, recontra avanzado, también puede ir a la gastrectomía, pero ellos dicen, bueno, para los cánceres gástricos que no son de la unión esofágico-gástrica y que pueden comprometer la subserosis y la cirrosis y pueden ser ganglios positivos, recomendamos el esquema DOTS o el esquema FLOT, ¿no? Y ese es el trabajo que ellos se basaron, ¿no? El RESOLVE, para este grupo de pacientes. Miren, T4A, cirrosis expuesta, T4B, cirrosis infiltrante, con ganglios, en el caso del T4, T4B, independientemente del compromiso ganglionar. ¿Qué observan? Bueno, observan pues que con la quimioterapia preoperatoria hay un 23% de ventaja, ¿no? De manera global. Y al hacer análisis de subgrupos, los tipos no intestinales sí encuentran un 32% de ventaja en la sobrevida. Acá no pasa, no cruza el uno. Y uno podría pensar, pero bueno, acá el estudio chino por lo menos dice que sí encuentran diferencia estadísticamente significativa y que les va mejor a los pacientes que se le hacen esquemas SOX, ¿no? Perioperatorio que en aquellos que van a cirugía luego de adyuvancia. Pero recordar algo, ese no fue el punto final primario, el objetivo principal ni secundario del estudio, fue un hallazgo a la hora de hacer el análisis de grupos y por lo tanto no se puede tomar como algo definitivo. Y esta es la pregunta que estoy haciendo. Estos estudios no contemplaron como punto final primario y secundario la sobriedad según tipo histológico, fueron análisis de grupos. Entonces, para tal fin, nosotros decidimos buscar información ya básicamente relacionada con las células a nivel C. No hicimos revisión sistémica, pero lamentablemente no hemos podido recopilar ningún ensayo clínico aleatorizado que diga que pueda resolver ese problema. Así que finalmente, debido a esa ausencia, hicimos un scope and review que era para mapear el conocimiento. Esta fue, digamos, los términos que empleamos, precisamente células en el sello, tanto en la base de PubMed, del Scopus y del Base, que encontramos 660 en el PubMed, el Scopus 20 y el Base 60, y finalmente, después de hacer toda pues, la depuración, encontramos 5 artículos. Tenemos ese artículo chino que precisamente está relacionado con las células de de sello, ¿no? Quimioterapia neoadjuvante versus cirugía primaria, que fue un análisis de todos esos 5 estudios, lo vuelvo a repetir, fueron estudios retrospectivos. Ningún fue ensayo clínico, porque de ser así hubiésemos al menos hecho una revisión sistemática. Este fue el grupo de pacientes, el punto final primario fue la sobriedad global y no encontraron diferencia estadísticamente significativa ni con la sobriedad global ni de manera estadísticamente correcta no se encontró, no lo recomiendo. El estudio italiano también, ¿no? Sus puntos final primario eran ver el patrón de recurrencia sobre específica de enfermedad y no encontraron ni con la cirugía primaria ni con la quimioterapia neoadyuvante diferencia en la sobriedad libre de enfermedad, diferencia en la sobriedad específica de la enfermedad y tampoco con el patrón de recurrencia, no hubo diferencia. El otro estudio que encontramos retrospectivo fue el estudio francés, ¿no? Que si bien ellos, perdón, evalúan el impacto de la quimioterapia en la sobrevida, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran finalmente? Quizás no se observe bien. Aquellos que fueron a quimioterapia perioperatoria, la sobrevida cayó tremendamente. Recuerden que estamos hablando de células a nivel sello. Y aquellos que fueran de frente a cirugía, la sobrevida fue mucho más marcada, por si acaso, si usted no se logra visualizar bien, ¿no? Es más, a la hora de hacer un análisis multivariado, ellos encuentran que los pacientes que son sometidos a quimioterapia perioperatoria tienen 4 veces más riesgo de mortalidad. El estudio italiano que también compara para cáncer gástrico localmente avanzado la neoadjuvancia versus la cirugía primaria, acá está, neoadjuvancia versus no neoadjuvancia, encuentra que para cáncer gástrico localmente avanzado sí hay diferencia en las sobrevidas, ¿ya? Tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión, pero a la hora de hacer análisis de subgrupos, por ejemplo aquí en el tipo difuso, no encuentran esa diferencia, ¿ya? Por eso, una cosa es que tú me hables de carcinoma gástrico localmente asociado que puede funcionar con su quimioterapia neoadjuvante, pero a la hora de evaluar solamente las células de señal de sello, vemos que no tiene gran impacto, ¿no? Y finalmente el quinto estudio que encontramos fue el estudio italiano, perdón, brasileño, este es el estudio brasileño, en los cuales también a la hora de comparar cirugía primaria con quimioterapia no encuentra diferencia estadísticamente significativa y a la hora de evaluar el difuso
donde están las células en el sello versus intestinal o mixto, tampoco encuentran, al menos en la lesión de alguna diferencia estadísticamente significativa. De manera global sí encontraron pues, cáncer gástrico localmente avanzado y ellos se encuentran mejor sobrevida con la quimioterapia neoadyuvante. Pero inclusive acá hacemos tres acotaciones. Uno, que los pacientes que fueron sometidos a cirugía y que tienen pobre sobrevida aparentemente, tanto en la sobrevida de la enfermedad como en la sobrevida global, como ustedes mencionando acá, los pacientes sometidos a cirugía presentaron mayor compromiso de serosa, presentaron mayor compromiso hormonal y presentaron más estadio de enfermedad. Por lo tanto, por eso es que se explica que también haya caído los cáncer gástrico localmente avanzados. Y este es el resumen del Scopio Review, el estudio chino, italiano, francés, otra vez el italiano y el brasileño. Entonces, los tres primeros obviamente no encuentran diferencia estadísticamente significativa. El estudio de italiano de Marino, cuando vimos el tipo histológico difuso, no se encontró diferencia, y acá no encuentran el estudio brasileño ni con localmente avanzado ni con la subdivisión histológica. Pero ¿por qué se debe esta diferencia? ¿Por qué el doctor Yang está más preocupado en este grupo? Porque ya le dije que tiene un comportamiento biológico diferente. Yo no puedo meter en un solo saco los carcinomas localmente avanzados, que son células en de sello, e intestinales, por así decirlo. Porque las células en de sello tienen gran capacidad, o sea, ya habíamos dicho, penetran de manera vertical la pared gástrica, llega con más facilidad al peritoneo, que es lo que se cree este punto. Tiene mayor compromiso de los vasos linfáticos y los ganglionares, y no se acompaña de una respuesta inmunológica efectiva. Además, ya hay algunos estudios que señalaban que las células de anidoceo carecen de ribosomas libres y es muy rico en lisosomas y moco. Y este moco que se acumula en el citoplasma, precisamente estas células, impide que los fármacos anticancerígenos lleguen a la célula y eso hace que sea relativamente sensible a la quimioterapia. Al andar más, nosotros encontramos que en la vía patogénica, en este estudio, de British Journal of Cancer 2008, encontramos que las células epiteliales, por ejemplo, es un epitelio glandular gástrico, expresan una variedad de mucinas, y las mucinas tienen un montón de funciones, pero producen moco. ¿Y para qué me sirve el moco? Me protege contra las agresiones mecánicas infecciosas, me da lubricación y me da una resistencia al ácido gástrico. Pero cuando se expresa una mucina, se altera una mucina y me da el MUD4, porque hay mucinas normales que son el MUD1, 5 y 6. Esta mucina es una mucina unida transmembrana y su asociación se asocia a, valga la redundancia, a un mal pronóstico. Entonces, estos autores se encontraron, ¿no? Estos son adenocarcinomas y acá se tiñe con el MUD4, con un anticuerpo monoclonal usando estreptabilina peroxidasa. Sería bueno preguntar a los patólogos si pueden tener este tipo de marcador. Y encontramos que en células de NSI, por ejemplo, solamente está expresada hasta en una tercera parte. O sea, no todas las células en NSI expresan el MUC4, ¿ya? Que es una forma especial de mucina. Ojo, tiene que tener moco las células en NSI para ser considerado como tal, pero no todos expresan el MUC4. ¿Y para qué es importante el doctor ya en el MUC4? Porque en la tercera parte de los pacientes con células en nivel sello, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, aquí, que cuando las células epiteliales, sus uniones o demosomas están firmemente adheridas, no pasa nada. Pero cuando se expresa el MUD4, este MUD4 forma una asociación con los receptores de factor de crecimiento epidérmico 2 y 3 que están en la membrana vasolateral de las células epiteliales y hace que se active este complejo MUD4 con factores de crecimiento, se active precisamente el fosfatidilinositol 3 sinasa, que se encuentra en la cara interna de la membrana vasocelular. Y esto origina una cascada de activación de proteínas activadas por nitógeno P38 y RA1, que es una GTPasa. Y todo eso hace que se rompan estas uniones o desmosomas, ¿no? Ocurre una pérdida de estas uniones celulares y que el moco, que en lugar debería ir hacia afuera para lubricar, para resistir a la acidez, a las infecciones, se acumule y forman las famosas células en nivel C. Entonces, cuando ocurre la presencia de MUC4, que no está en todas las células en el sello, sino se observa hasta un 32%, esto puede acarrear estos problemas, ¿no? Entonces, de peor pronóstico. Paralelamente a eso, existe el gen CDH1, que es un gen supresor tumoral que está en el brazo largo del cromosoma 16, y cuando se altera esta proteína CDH1, que también participa en la lesión célula-célula, no intercelular, entonces también se va a encontrar alterada, porque si está alterada la proteína CDH1, la adhesión célula-célula se rompe esas uniones intercelulares. Y además, quien me permite hacer eso, esa CDH1, es la E-caderina, codificada por esta proteína CDH1.
Y ya estudios en 2017 han encontrado que la L-caderina, que es una proteína de superficie y que me ayuda a la adhesividad y a la cohesividad, si está alterada, obviamente es de peor pronóstico. Entonces, eh, hay hay un intento de hacer una aclaración molecular del cáncer gástrico, esa de la UTE de 2023, donde dice que puede haber tres tipos de cáncer gástrico de acuerdo a la clasificación molecular: la presencia de alteración del gen ariria, la del CP53 y justamente la CDH1 que acabo de hablar. Porque de acuerdo a eso va a ver si va a haber una buena respuesta en la quimioterapia o no. ¿Qué es lo que se encuentra? Precisamente estoy hablando de CDH1. Encuentra que la mutación en GDSH1 obviamente va a haber alteración de la E-caderina y obviamente va a haber qué cosa, células probablemente cohesivas. Y si este grupo especial se ha visto que es resistente a la quimioterapia. Entonces, deberíamos, y el estudio de precisamente el PTH1 neurocáncer de Senapati, dice que deberíamos encontrar un patrón de expresión que puede estar combinando el MUC4 con la E-caderina y usarlos como marcadores pronósticos. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo una célula de señal de sello, doctor Yang, ¿va de frente a cirugía según lo que usted me está diciendo? No, porque no todas expresan MUC4, no todas está alterada la decaderina, ¿no? Entonces, yo pienso que deberían ir, es una sospecha, los invito a la reflexión y a la investigación, que si el paciente tiene células de sello y hay MUC4 y hay caderina presente, ese paciente debería cirugía si es localmente avanzado, porque la quimio va a tener pobre respuesta. Pero si no la tiene, debería quizás intentar hacer la quimioterapia neoadyuvante. Es lo que yo propongo. No digo que no funcione, sino el reto está en decidir qué pacientes se beneficiaron de la cirugía y quiénes no. De eso se trata, ¿no? No digo que hay que operar a todas las células en el sello, eso no es lo que estoy diciendo. Inclusive debe haber esa asociación porque si bien este estudio que estoy presentando en SLI es relacionado al ovario, se ha encontrado que en las células ováricas en el cáncer de ovario, la alteración de MUC4, que se une a receptores de factores de crecimiento de HER2, produce una alteración de las caderinas y eso ocasiona una invasión de las células y una alteración de la sobrevida y motilidad de estas células y produce metástasis. De eso se trata. Entonces, como conclusión, diversas guías apoyan el estudio de quimioterapia neoadyuvante, sí, para el adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, pero la evidencia de su beneficio en este subtipo de células en sello sigue siendo limitada y contradictoria. Y algo que tengo que agregar, ¿se acuerdan que el NCCN y el esquema y el ESMO actúan en FLOT? Y que los japoneses actúan el S1 y que quizás los coreanos suplican el SOT y los chinos también. Entonces, no, la quimioterapia no está estandarizada. O sea, yo no sé, la quimioterapia sí, pero ¿cuál? Entonces, esa es otra forma que tienen que ponerse de acuerdo los amigos oncólogos, médicos, para ver eso. Y entonces tenemos que evaluarlo personalmente, tenemos que tener un juicio clínico en la medida de esto. Entonces, nuestra medicina ya debe estar con las 4P, debe ser personalizada para cada tipo de paciente individual, no le puedo dar el mismo esquema para todos. Participativa, que tenemos que entrar pues a taller acá el cirujano oncólogo, el patólogo, de preferencia oncólogo, ¿no? El oncólogo médico y quizás el radioterapeuta, ¿no? Para que me ayuden a predecir cómo va a ir este paciente de acuerdo a lo que yo encuentre, ¿no? Si tengo un paciente de células en el sello, tiene MUC4 positivo o alterado, tiene caderina alterada y por lo tanto CDH1, ese paciente va a cirugía, por ejemplo. Y si no lo tiene, quizás a quimioterapia. Y eso nos va a originar una medicina de precisión. Pero que ese conocimiento no quede acá, no quede entre los académicos, porque esto tiene que ser aplicado a nuestra población que todavía lamentablemente sigue muriéndose por carcinoma gástrico, que como ya dije en la epidemiología, representa un grave problema de salud pública. Muy bien, esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias.